Muy buenos días, muy buenos días. Hoy lunes 11 de septiembre. Le damos gracias a Dios porque Él cuida nuestra entrada y nuestra salida. Le damos gracias a Dios porque Él cuida la ciudad. Aunque nosotros veamos lo contrario, Dios cuida la ciudad. Dios nos protege. Hay cosas que pasan en la vida porque tienen que pasar. Estamos en un mundo donde todo estamos vivos. Y si estamos vivos, algo tiene que pasar. En los cementerios no pasa nada, porque todos los que están ahí están muertos. A menos que los vivos hagan algo. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido vivir 53 años en esta tierra. Hoy es mi cumpleaños número 53, así que hay que darle gracias a Dios. Voy a leer el capítulo 18, que es el que corresponde al día de hoy. Así que voy a estar bien atenta a lo que Dios me está diciendo en este capítulo. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Prudentemente. La prudencia es muy importante. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con pandero, con cántico de alegría y con instrumento de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Es la segunda vez que está escrito esto. Y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Mera, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Mera, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer
a Adriel Meolatita. Pero Milca, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a su siervo, habla en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los hijos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David esta palabra, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todo al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. El capítulo 18 de primer libro de Samuel. Y esto es fácil. Esto es bien fácil de uno concluir en este capítulo. Fíjense cómo se gana unos enemigos cuando tú eres usado por Dios. Te ganas enemigos. Y aquí yo no estoy hablando de Satanás. Aquí yo no estoy hablando de Satanás. Aquí yo estoy hablando de Saúl, de un hombre que le molestaba que Dios usara a David. Eso le molestaba a él. Y esto traía como consecuencia que él lo odiaba. Sin embargo, fíjese, el hijo de Saúl, me imagino que su primer hijo, el primogénito, amaba a Saúl. La hija de Saúl amaba a David. Y Saúl lo odiaba. Porque eso pasa. Mientras más esa persona te odia, más Dios levanta gente que te amen. Y todo va a estar bien contigo. Ahora, hay una palabra que es clave aquí. Y la palabra es prudencia. Prudencia. La prudencia es una virtud muy poderosa. Muy poderosa. ¿Por qué? Porque la persona prudente saben cómo comportarse en las diferentes circunstancias de la vida. Mire, hay circunstancias
para las personas que son prudentes. El prudente puede ver lo que vea y se calla. Eso es prudencia. El prudente puede escuchar lo que escucha y se calla. Eso es prudencia. El prudente puede tener el rango, el nivel que le den y actúa con un nivel bajo. ¿Por qué? Porque es prudente. Nosotros tenemos que aprender a ser prudentes. Tenemos que pedirle mucho a Dios acerca de la prudencia. La prudencia es muy importante. Muy importante. A donde quiera que usted se esté desenvolviendo, sea prudente. Porque eso es una virtud. Es una virtud que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a nosotros comportarnos con prudencia. Si tú estás leyendo o viendo, si tú estás escuchando o viendo este video, escuchar y ver no es lo mismo. Hay gente que hacen las dos cosas a la vez. Pero cuando usted está escuchando este video, ponga mucha atención. Pídale a Dios que le dé la virtud de la prudencia. Este canal, en los títulos yo pongo Aprendiendo a Orar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo te leo un capítulo, hay una palabra clave. Y la palabra clave en este capítulo es la prudencia. La prudencia. Búscalo en Google. Busca en Google qué es una persona prudente. Aprendamos a ser prudentes. Hoy es un día para la persona que están escuchando este video que usted tiene que chequearse. Yo me chequeo qué es la prudencia y qué yo estoy haciendo que no es prudente. Acuérdese que le he dicho que la Biblia es simbología. Está llena de señales, signos y palabras que son clave. Esas son las cosas que tú tienes que venir a buscar en la Biblia. ¿Qué señal? ¿Qué clave? ¿Qué signo estoy yo buscando hoy? ¿Por qué circunstancia de tu vida tú estás pasando? Necesitas una palabra clave. La palabra clave de hoy es la prudencia. La prudencia. ¿Qué señales? Que cuando Dios te está usando, se te van a levantar. Hay enemigos, hay celo. Personas que se ponen celosas. Entonces, para eso tiene que ser prudente. Tiene que tener mucha prudencia. En ese empleo que tú estás haciendo tu trabajo bien. Tú sabes que se van a levantar Saúl, Esaú, se van a levantar Saúl, van a ver mucho Saúl, celoso, imprudente, porque Saúl era un imprudente. David era prudente, Saúl era imprudente. Entonces pidámosle a Dios hoy que nos ayude a ser prudente, porque al imprudente tú le ganas con tu prudencia. Entonces vamos a pedirle a Dios
Señor, ayúdame a ser prudente. Dame mucha prudencia. Así es como nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. A veces nosotros le pedimos a Dios un esposo, una esposa, hijo, carro, casa. Todo eso es bueno. Pero Jesucristo dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Así que tú estás mirando en tu trabajo, donde tú trabajas, cosas que no están bien. Sé prudente. Sé prudente. Mire, hay cosas que si usted la ve por casualidad, la aceptamos. Pero hay cosas que mejor no verla. Hay cosas que mejor no escuchar. Y sobre todo, hay cosas que es mejor no hablarla. Tenemos que callarnos. Tenemos que callarnos. Porque no sabemos la consecuencia que eso pueda traer. Hay personas, hay lugares que es mejor usted alejarse de ahí. Es mejor que usted se vaya. Porque las consecuencias pueden ser fatales. Y si tú no tienes prudencia, es horrible. Mire, no hay algo más fuerte que una persona imprudente. Una persona imprudente puede echar a perder todo. Esto fue lo que hizo David. Esto fue lo que hizo Saúl. Saúl, por su imprudencia, perdió el reino. Y si usted lea ese libro de Samuel, el primero y el segundo. Es un libro que es largo porque el primero tiene 31 capítulos. Pero léalo para que usted vea la imprudencia de Saúl. Saúl fue bien imprudente y su imprudencia lo llevó a perder el reino. Perdió el reino, perdió la confianza y el amor de la gente. Ya no lo quería, nadie lo quería. Ni su propio hijo. Actuaba con mucha imprudencia Saúl. Tenía demasiada imprudencia. Y mire si es tan imprudente que él entiende que Dios está con David y él procura matarlo, procura humillarlo, lo mandaba a la guerra, no lo preparó, porque cuando el gobierno, cuando manda gente a la guerra, la prepara primero. Los militares se preparan primero. Sin embargo, Saúl no preparó a David. No lo quería, lo mandaba a la guerra. Pero Dios estaba con David. Dios estaba con David. Ya Dios había rechazado a Saúl. Y él lo sabía porque Samuel se lo dijo. Samuel le dijo, Dios te rechazó. Ya Dios no te quiere, Dios levantó otro. Y todo el mundo sabía que Samuel ungió a David. Y aún así, este hombre no es humilde, porque las personas imprudentes no son humildes. El imprudente no es humilde. Y es muy importante. Mire, eso es una virtud que yo siempre se la pido a Dios, la prudencia. Ser una persona prudente. Busque esa palabra, búsquela en el diccionario, en Google. Lo importante que es ser prudente a donde quiera que usted esté. Es muy importante. Que Dios te bendiga.